Hello, hello, bienvenidos a este nuevo episodio de Puedo Ser Cualquiera. Hoy tengo a una invitada muy especial, Oka. Hola, Fanny. Hola, amiguita. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, estoy muy contenta de que Yo estés más. aquí. Además, hace mucho no nos veíamos, Ya un así buen que rato. un buen rato, el tiempo pasa muy Volando. Pero es volando. como si no pasara entre nosotras, es vernos y la vida sigue igual. Totalmente, totalmente. Oka, yo la conocí esto fue, a ver, ¿cuándo fue? 2019, si no estoy mal, que hicimos La Venganza de las Juanas. ¿Fue 2019? 2020, Ah, porque 2020, fue en porque fue pandemia. pandemia, porque Ujú. fue pandemia. Finales de pandemia, ajá. Exacto. Y ahí nos conocimos. Y me acuerdo que cuando nos conocimos, bueno, primero pasamos demasiado tiempo juntas, todas, porque era Ujú. pandemia, estábamos encerradas en un hotel. Sí, no nos dejaban salir y a nadie entrar. Era como súper estricto el tema. Literal, literal, o sea, éramos metidas en un cuarto casi, Ujú. casi, y nunca se me va a olvidar, desde el avión, ¿te acuerdas? Éramos 5, y ¿te acuerdas que nos metimos las 5? En las tres 3 sillas del del avión, avión. Ya íbamos las 5 todas, enmaruñadas. y no nos conocíamos, ¿No? o Y desde sea, ahí fue como un clic de sí, de ya, magia, esto, magia pura. magia pura, exacto, Ay, qué lindo recuerdo, sí. ¿cierto? Ujú. ¿Verdad? Y bueno, digamos que una de las cosas que recuerdo mucho en esos momentos fue que tú nos empezaste a contar de un montón de sueños de cuando tú eras chiquita. Ujú. Y este podcast, digamos que hablando de las creencias, yo estuve pensando y creo que la gente tiene la creencia de que si no nace en no sé, en la capital de una ciudad, es muy difícil lograr sus sueños, ¿sabes? Y tú eres de Camargo, Chihuahua, que si no estoy mal estuve mirando y es de 50,000 habitantes, es Sí, bien bebé, bien chiquito. bien chiquito. Entonces quiero que me cuentes un poco en qué momento tú dices quiero ser actriz, como que cómo pasas esas creencias de decir estoy en un pues lugar bien chiquito, ¿cómo voy a llegar a donde me imagino? Es que de hecho yo cuando me pongo en perspectiva, Mm. no entiendo en qué momento pasó, porque sí creo que em, había todo en mi contra. No por el hecho de ser de un lugar chiquito, porque a mi tierra se le conoce como la cuna de artistas. Ah, sí, ¿por Ajá. qué? Porque a pesar de que es tan chiquito y son tan poquitos habitantes, ha dado grandes figuras del medio artístico de este país. Mm. Lucha Villa, María Sortés, Socorro Bonilla, Sebastián el Escultor, David Alfaro Siqueiros, o sea, N cantidad de. Wow. De hecho, cuando tú llegas a mi tierra, hay como un letrero gigante que dice, bienvenido a Camargo, cuna de artistas. Ah, no sabía. Y había como un algo mágico en el aire para la Oca niña. O sea, como que yo de niña, antes de que la sociedad me empezara a imponer tanto otras creencias, ¿no? Como que yo decía, oye, si yo nací en la ciudad, en la cuna de artistas, yo soy artista también. Y yo me Claro. la compré y yo me la creía. Y desde que yo era niña, o sea, festival al que me invitaban a bailar, a cantar, yo no canto nada, y nunca lo he hecho, ni de niña ni jamás lo voy a hacer. Pero ahí estaba yo, en primera fila de todo. O sea, yo me creía artista. O sea, yo Claro, decía, tú claro, yo eras. nací aquí, yo soy artista. Obviamente, conforme pasan los años, pues veo que no es como tan sencillo y Mm. que no era magia. El hecho de que María Sortés, Socorro Bonilla, Lucha Villa hayan llegado a donde estaban no era porque el agua en Camargo fuera mágico. Había que echarle muchas ganas y había que dedicarle muchos años a esto. No era algo que ocurría ahí ya porque había nacido ahí. Y espera, ¿y tus papás, digamos, teniendo como toda o sea, habiendo nacido ahí también, ellos, tú cuando les dijiste quiero ser artista, ellos dijeron, ¿sí ve? ¿O cuál era la creencia como de el artista para ellos? La creencia para ellos era que yo iba a venir a un mundo, obviamente para nosotros totalmente desconocido, donde solo sabíamos las noticias malas, Mm. tipo, si quieres ser actriz, seguramente te vas a tener que acostar con El 10,000 productor, sí. productores para llegar a, seguramente todo el mundo te va a querer estafar, seguramente
esa era como la principal creencia. Cuando toca a mi puerta la posibilidad de mudarme a la Ciudad de México y de venir a cumplir ese sueño, ellos no lo pensaron mucho. O sea, como que ellos conocían a su hija y sabían que yo no tenía aptitud para otra cosa en la vida, Juanita, la verdad. O Tú sea, desde chiquita hacías bromas, cantabas, o sea, como que ya yo, estabas en personaje. la típica que cae gorda de niña, que vienen los tíos y entonces júntense todos porque les voy a bailar y todos los tíos como de, "Oh, ahí viene Oka a bailarnos otra vez, bravo mi niña", ¿sabes? Y yo sin una gracia alguna en aquel momento. Espera, ¿y tú de dónde crees que salió esta Oka artista desde pequeña? O sea, sí, porque decía ahí nacieron los artistas, pero tú veías a alguien, porque yo me acuerdo que tú me contabas que veías algunos personajes que olían a chicle, ¿Sabes? por Sí. favor. ¿Sabes que mi mamá era como súper telenovelera? Ok. Entonces yo empiezo a conectar con las telenovelas con mi mamá. O sea, como que yo recuerdo que en las noches mi mamá prendía su televisión y era su momento y nadie la moleste, ¿no? Porque la señora está viendo su telenovela. Y yo no tenía ni idea de lo que pasaba en la novela de las 9:30. Yo no era, yo todavía no tenía la edad para ver esas cosas. Pero Claro. las veía y me encantaba. Y como que mi mamá empezó a ver que me gustaban. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Hay novelas de niños. Era la Mm. barra de las 4, me parece, de aquel entonces, y a las 4 religiosamente yo estaba viendo Vivan los niños, cualquier en telenovela donde salía Belinda, que yo era fan de Belinda, o sea, así como, Porque me acuerdo que nos decías que Belinda olía a chicle. o sea, mi ¿Cómo era ese sueño, cuento? o sea, como que yo siempre veía a Belinda en las telenovelas y yo me imaginaba que ella olía a chicle. ¿Por qué creías eso? No sé, no sé por qué, pero mi oca niña decía, Belinda debe de oler a chicle, debe de ser maravilloso oler a Belinda, porque seguro huele a chicle. Y recuerdo que años más tarde, ya que yo entré a la industria y que la conocí rapidísimo, fue como en unos premios de Telehit, algo así, que ella estaba como tras bambalinas, y yo iba a entrar a algo, no me acuerdo yo ni por qué estaba ahí, el Sí. punto es de que de repente vi a Belinda y fue como quedarme en shock, y yo como intentando ya sabes, era que olía. Oler. No lo logré. No sé si iba mormada ese día, pero bueno, yo sigo creyendo que Belinda seguro huele a chicle, ojalá. Bueno, no, espera, entonces veías las novelas de las 4 de la tarde y tú te imaginabas Ahí, ahí. porque yo tenía la edad que tenían esas niñas en las telenovelas. Y yo Mm, le decía a mis papás, llévenme ahí, o sea, porque ella sí puede y yo no, si tengo su edad y soy como ella. claro. Y mis papás me explicaban, como es que esas niñas pues no viven acá, Oca, ellas viven en la Ciudad de México, entonces primer foco para la Oca niña, hay que irnos a la Ciudad de México. Mm, Después hubo un programa que yo fui re fan, que se llamó Código Fama, ok. en donde audicionaban niños de toda la República para cantar y bailar y tal. Y yo me volví así obsesiva y les supliqué a mis papás de por favor llévenme a hacer el casting de Código Fama a Chihuahua. Me llevaron. Como que es lo que te digo, mis papás siempre me apoyaron, fue muy loco. O sea, Claro, no nunca se hubo un negaban, no, no, nunca no. hubo un no o estudia otra cosa. O sea, siempre fue apoyarme 100%, Mm, lo cual agradezco mucho porque ahora que tengo la fortuna de conocer a tanta gente y de conocer tantas historias, me doy cuenta de lo afortunada que fui en los papás que me tocaron. A lo mejor con sus fallas, ¿no? Creo que hicieron lo que claro, pudieron con lo que tenían, pero fueron los ideales y los mejores que me pudieron haber tocado a mí. total. Y en aquel momento recuerdo que me llevaron a hacer el casting a Chihuahua de Código Fama. Y pues obviamente no pasó nada, Juanita, porque yo ni cantaba ni nada. Pero bueno, o sea, fue como mi primer acercamiento a un casting. Y yo decía, es que esto es maravilloso. Y no Wow. sé, como que a partir de ahí yo no quité el dedo del renglón. Mi mamá era como buena fan de las telenovelas. También consumía estas revistas de chisme del espectáculo. Claro, claro, Y 100%. en aquellos entonces, que eran los que noventas, Sí. mientras yo crecía y me desarrollaba y iba al baño, no había revistas, no, o sea, perdóname, no No, había internet, celulares, claro. ajá, y ni internet ni nada. Entonces, ¿qué leía yo? Pues la revista de chismes. Y algo que yo descubría, a mí no me importaba con quién se acostaba la otra, no me importaban esas cosas, era dónde estudiaban. O sea, siempre decían, como de ella se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Entonces, segundo foco para la Oca niña era el CEA de Televisa es donde tengo que estudiar. Claro. Primero Ciudad de México, CEA de Televisa. Entonces creo que ahí se empezaron a aprender como mis focos que me iban a encaminar inconscientemente a
mi destino, es muy loco. ¿Tú en algún momento creíste que tú no ibas a llegar ahí o siempre dijiste como, no, sí, yo lo voy a lograr? Eh, o sea, te mentiría si te dijera que sí y si te dijera que no. O sea, obviamente había como un sueño en mí y un algo que me decía, inténtalo. Y lo Mm, intenté. Y en el momento en el que lo intenté y vine a hacer mi casting a la Ciudad de México, ay, como que todas mis ilusiones se fueron por la borda. ¿Por qué? Me sentí chiquititititititita. O sea, era la primera vez que yo salía de mi tierra. Entonces, para alguien de Camargo, Chihuahua, que llega de repente a la capital del país, a un mundo como lo es Televisa, es Sí. sumamente, es un choque cultural y de todo. Mm, Y llegué a un mundo en el que yo dije, ¿yo en qué momento se me ocurrió que yo iba a tener el talento o iba a estar a la altura de esta gente? Yo solo wow. había bailado en el teatro del pueblo. Yo, ¿yo qué hago aquí metida? Y entonces cuando llegué a hacer ese casting, yo veía a mis compañeras que aparte eran guapísimas y venezolanas y colombianas. Y yo dije, yo no tengo, o sea, tengo menos cero posibilidad de yo entrar a esta escuela. No, Y me entregué, o sea, como que dije, bueno, pero esto va a ser algo que no se va a repetir en la vida, entonces me voy a quedar 2 horas en los pasillos de Televisa y me voy a tomar fotos con quien sea que se atraviese. Y así lo hice. No me importó, yo no supe ni con quién me tomé fotos. Ahí tengo un álbum en mi Facebook en algún lugar como, con todo el mundo. Una chica de vestuario, o sea, quien como se me cuando te dicen, ¿me atravesara. puedo tomar foto contigo? ¿Y cómo es que te llamas? Ajá, no, Así. yo no preguntaba, yo solo foto, pasaba foto, foto, foto. Y entre esas fotos, chistoso, porque tengo fotos tipo con Alex Spitzer, que luego trabajé con él, Claro, y es chistosísimo. Luego me gusta ver esas fotos porque digo, qué locura, ese día yo nunca pensé que sí iba a terminar aquí, ¿sabes? Fue claro. muy loco. ¿Y qué fue lo más, bueno, te dicen que sí te aceptan digamos, para hacer la carrera? ¿Y qué fue lo más difícil de irte de tu casa? Como, Ay, todo el primer año de la carrera yo lloraba sí, ¿por qué? porque yo nunca había estado tan separada de mis papás tanto tiempo. Mm, Yo no sabía ni cocinarme un huevo, Juanita. O sea, tuve que aprender a los 19 años a ser independiente. Y mm, fue cool, creo que lo agradezco muchísimo. Pero también me encontré con un mundo un poco hostil. Me acuerdo que en aquel entonces teníamos en esta escuela una creencia impuesta por nuestros maestros de ni se confíen, aquí nadie es amigo. El día de mañana tus compañeros van a hacer lo que sea por quedarse con el papel. guau, Entonces se generaba como un ambiente súper hostil y de mucha competencia que yo cargué durante muchos años. mm, Y yo no sabía si yo tenía la sangre para jugar ese juego. Hoy en día me lo sigo preguntando. Todos los claro, días, en cada proyecto digo, creo que ya estoy aprendiendo a jugar el juego y me cacho que no estoy tan preparada a veces. claro. Todavía me tomo demasiado personal cosas que no dependen de mí. Mm, Em, pero sí, justo por eso, o sea, como que yo decía, este mundo es un poco muy competitivo y muy hostil y se necesitan muchas aptitudes que yo no sé si tengo. Y sería muy fácil para mí renunciar y de hecho se los compartí a mis papás, les dije, no puedo más, please regrésenme a Camargo. ¿Y ellos qué te dijeron? Mi papá fue muy sensato, como que me dijo, está bien, si eso es lo que tú quieres, te apoyamos. Pero termina tu primer año, ya estás allá, termínalo y aprende lo que tengas que aprender y te regresas cuando termine el primer año. Y ese fue nuestro acuerdo. Y para mi fortuna, o como si una broma del destino fuera eso, antes de terminar el primer año, justo en noviembre, porque yo Ujú. terminaba en diciembre, me ofrecen mi primer papel ya profesional, que fue Gossip Girl de Acapulco. Wow, que fue un súper papel, ¿no? O sea, Sí, porque Gossip Girl fue Gossip huge, Girl, ajá. huge. Y me ofrecieron a la antagonista. Wow, espera, ¿y si tú habías hecho casting Como o, que o te ven ya y fue como, ok, fue muy chistoso porque como que yo ya no me lo estaba tomando tan en serio. O sea, yo ya tenía claro mm, que yo terminaba el año y ya me iba. Entonces claro, quería como comerme el mundo, como decir, tengo este año y ya está, o sea, ya, sin expectativas, sin como cuando expectativa uno le alguna. dicen, sí, o sea, vas a irte a vivir a España un año, vívela con toda que igual te vas a ir. Entonces tú Claro, te lo vas, vives, ya total. no tienes nada que perder. Y recuerdo que en la escuela hicieron como un concurso
cortometrajes y un amigo me invitó a actuar en el suyo. Y en este cortometraje conozco a un chico que trabajaba en la producción que luego iba a ser Gossip Girl. Y me dijo, oye, ¿tú no hiciste casting para esta serie? Porque están buscando chavas como de tu edad y tal. Le dije, no, la verdad es que yo no sé ni qué es un casting ya como profesional. Me dijo, pues les voy a decir de ti. Y un día me llamaron y yo fui por la anécdota, o sea, de decir, a ver Que un qué es, casting. claro, a ver qué es ya en el ruedo ahora sí lo que es hacer un casting. Y fui, me metí y para mi sorpresa me llamaron. Wow. Y no sé, te digo, era como una broma del destino o algo que ya estaba escrito, porque a partir de ahí yo dije, sí quiero, o sea, sí me voy a quedar y ¿Qué fue lo que te hizo, o sea, el primer momento que tú realmente dijiste, yo sí quiero y yo no me voy a regresar? O sea, ¿recuerdas como ese momento o la no? sensación de estar en un set por primera vez. O sea, es una cosa mágica y que aparte me sigue pasando cada vez que piso un set por primera vez, en cualquier Mm, historia. Es este nervio como de regresar a la escuela y que cuando dicen acción la magia ocurre. Es una cosa muy loca donde el cerebro como que se desconecta de Oka y nace el personaje. Y cuando dicen corte como que digo, ¿qué pasó? Ni siquiera me acordaba que estaba actuando. Qué padre, qué mágico. Creo que total. ahí encontré como esta cosa mística que me hace amar lo que hago. Digamos que sí, yo creo que mucha gente que te ve y chicas más pequeñas o chicos más pequeños que de pronto están viendo tu situación y viendo dónde tú has llegado, digamos, ¿cuál crees que sería como el consejo que tú les darías? Como, a ver, para llegar aquí hay que hacer esto, o si nacieron en este lugar pequeño y tienen la creencia de no, es que solo le pasa a la gente que está allá, ¿cómo quitarse eso, sabes? Pues es que yo soy el claro ejemplo de que las cosas pasan, porque te digo, cuando yo me pongo en perspectiva y lo pienso, ¿cuáles eran mis posibilidades? Quizá una en un millón. Mm, Yo no era más guapa que todas las chicas que conocí ese día, no era más talentosa que ellas tampoco porque había gente que venía súper preparada. Hubo un algo que vieron en mí que ni siquiera yo lo tenía consciente, no sé, una chispa, el factor X, me gusta llamarle. mm. Y nunca depende al 100% de lo que vengas a preparar. O sea, es algo que, no sé, O tal a lo vez mejor como era el las destino. ganas, el anhelo, como de realmente me El encantaría estar hambre, aquí. no lo Sí. sé. O sea, simplemente soy el vívido ejemplo de que las cosas pasan, Mm. pero no van a pasar si no lo intentas. Y no tienes nada que perder. Entonces, si ese es tu sueño, cual sea que el que sea tu sueño, solo inténtalo. No te quedes como espectador. Ve a descubrir qué hubiera pasado. Claro, yo creo que la gente, o sea, ahorita que estás diciendo eso, uno como que lo que más miedo le da es el rechazo de Ujú, pronto, ¿no? O que lo que hagas no funcione. O sea, yo lo pienso ahorita, digamos, en el podcast y obviamente me da miedo de claro. decir, ¿qué tal que no funcione? O qué tal que no le guste, ¿no? Y al final creo que está uno mucho más en su cabeza todo el tiempo que cuando ya estás ahí y vas all in y no importa nada porque al final la otra gente recibe, es más la energía que lo que tú estás pensando, Y que ¿sabes? creo que es muy jodido y muy desgastante esperar a hacer las cosas para tener la aprobación de la gente. Uf, Y sobre total, todo en un negocio como este, donde estamos como tan expuestas a la opinión pública. pública, Mm. yo aprendí a la mala, porque lo padecí muchísimo, o sea, como que durante mucho tiempo me importó lo que decían de mí. Y es como súper chistoso porque yo leo comentarios de gente que me dice, te amo, eres la mejor actriz de México. Y yo, ay, qué padre, gracias. Y luego veo otro que me dice, esta niña, ¿quién le enseñó a actuar? Regrésenla a la escuela, es súper sobreactuada, nunca había visto una actriz tan terrible. Y yo digo, pero es que las dos tienen razón, porque al final del día lo que hago es tan subjetivo y las dos tienen razón, ¿sabes? Y yo Claro. ya no lo hago por agradarle, hago esto porque me llena el alma y el corazón. Entonces creo que desde ahí el sentido del por qué hago las cosas cambió. Me hago feliz a mí, lo demás ya no me Sí, importa. es un plus, es como no tomarte las cosas tan personales, es como poner, digamos, el arte que uno crea a disposición y ya soltar el resto de cosas. Que a ver, es difícil, a mí te digo, personalmente también todavía me cuesta leer un comentario que me dé Sí, duro, es como una patadita y luego me acuerdo y digo, hay 8 millones,
¿no? Pero nos clavamos en esos. Total. Yo le digo a mi terapeuta, le digo, es como si yo fuera adicta al crack y los comentarios malos de la gente es el crack. Ay, sí, qué Y sé que fuerte. tengo que dejar el crack, que no me va a llevar a nada bueno. Pero de repente tengo el desliz. Es tan fácil porque tengo el teléfono en mis manos, Total. picarme a ver qué está comentando la gente y otra vez caigo en la adicción al crack. ¿Cómo Total. dejarla? Cómo Auxilio. dejar enfocarme en los malos comentarios. ¿Qué ha Un día a la sido vez. un día a la vez? Sí. Ahorita que hablas de la terapia, ¿hace cuánto vas a terapia? Hace un par de años, cuando tengo la pérdida de mi papá, que fue más o menos en la época en la que nos Justo, yo conocimos, creo que tu papá se había muerto hacía un año hace o 8 menos. meses, creo, Ujú. si no estoy mal. Sí, más o menos. Ahí es donde, porque aparte por la pandemia, justo después de que muere mi papá, como que yo me compro una idea muy loca de decir, ok, mi papá muere en diciembre y yo empezaba mi primer proyecto para la plataforma de mis sueños en la que yo tanto anhelaba estar en enero. Y Mm, entonces sintiéndome o sea, yo me sentía nada me motivaba a salir de mi cama, estaba en una depresión absoluta, pero yo no quería verlo porque yo me engañaba. O sea, como que yo decía, mi papá no le gustaría verme así, a mi papá le gustaría verme cumpliendo mis sueños. Entonces, ¿qué voy a hacer? El día 1 de enero yo voy a estar en un set echándole ganas por mi papá. Y ahí me hice loca. Empecé a mm. grabar como una loca la Como que no serie. viviste el duelo. No, pero físicamente me veo. O sea, si tú ves ese proyecto, dices, algo le pasa a Oka, que soy flaca, estoy más flaca que nunca. Mm, Se me ve en el semblante. Si tú me conoces, me ves el semblante. Y normalmente yo soy muy chistosa. O sea, como que tengo muy. una chispa y en ese proyecto, que además era una comedia, yo estoy como desconectada. Hay tantas cosas que yo veo ese personaje y digo, ¿cómo se me fue ese chiste? ¿Por qué no hice esto? Claro. Bueno, porque al final estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía y con cómo me sentía. Y a la mitad de ese proyecto, por ahí de marzo, nos dan la noticia de que nos tienen que encerrar por el COVID. Ah, Y ahí fue donde llega mi realidad. Llegar a mi casa y empezar a vivir realmente el duelo que había estado evitando vivir. mm, Y la pasé muy mal. Empezaron a llegar los ataques de pánico que yo no le deseo a nadie. Y que creo que a partir de la pandemia es ahora un tema como súper común. Creo que todo el mundo empezó como, se habla más de eso. O sea, yo creo que yo nunca he tenido como un ataque de pánico como tal, pero sí he tenido ataque de de ansiedad. rabia, no de, Ah, de rabia, ok, yo también. Todos pero los de días con mi rabia, marido. yo lo veo todos los días, no, de rabia extrema, de Ujú. jalarme los pelos, ¿sabes? ¿Cómo, o sea, te da un ataque como de, o sea, ¿cómo lo sentí? O sea, ¿cómo te dijiste, esto no es, esto ya no es normal? Porque siento que hay gente que, ¿sabes? Como que no se da cuenta o no lo normaliza, como la gente que te dice, ay, no es normal que estés triste todos los días con la depresión y no es normal, ¿sabes? Yo creo que hay un tabú bien loco. Eso retomando el por qué Sí, empecé a terapia, más o ajá, menos. sí. Yo creo que hay un tabú muy loco que yo misma tenía en ese momento. Afortunadamente, mi marido es un carajo que ha estado en un ambiente, o sea, su papá, su madrastra, todo el mundo como en su círculo están muy arraigados a la cultura de ir a terapia. Ok, Uno es psicólogo, el otro es psiquiatra, entonces para él es como lo más normal del mundo, que es lo más normal del mundo. claro, pero en tu casa era En cero mi casa era normal. cero normal, o sea, Era el que va a terapia está está loco, loco. Claro. exacto. Entonces para mí también reconocer, tipo, oye, hay algo que me está pasando, hay algo que no está bien y que ya no estoy controlando. Yo Mm, me acuerdo que era como una desconexión muy loca entre mi cerebro y yo. O sea, como que había una parte muy consciente y otra en la que ya no entendía mi entorno. Yo recuerdo que mi papá murió de un infarto o sea, y es algo que además no, como que no te lo inesperado, pues. era un poco esperado porque él ya venía enfermito, pero creo que murió de la mejor manera. O sea, dentro de todas las posibilidades que tenía mi papá con la hipertensión, con la diabetes que él tenía, como que le tocó el mejor escenario. Y me gusta creer que así es como muere la gente buena, como rapidito y sin dolor. Pero de repente cuando me quedaba en silencio y empezaba como a pensar en mi papá, o ni siquiera lo necesitaba, ¿eh? Empezaba a sentir como una taquicardia y empezaba a decir, esto Mm, es un infarto.
llegó un día en el que eso empezó a ser como más y más y más constante, me costaba respirar. De repente como que mi cabeza me decía, tú sabes respirar. Y yo decía, ajá, entonces ¿cómo se respira? Y me faltaba el aire. Y hubo un día en el que yo ya sentía esta desconexión con mi cerebro tan fuerte que me encerré en el baño hasta que llegó mi marido. Y cuando llegó me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, siento una desconexión tan fuerte con mi cerebro que me da terror que ahorita me diga, tírate del balcón. Y yo me Claro. tiré. Wow, Y qué ahí me fuerte. dijo, ok. A terapia. Siento que esto que me estás contando, echando un poquito para atrás, a veces nos da, a veces no entendemos que todo cabe, que tienes, digamos, el protagónico o estar en esta serie que querías estar en la plataforma de tu vida, en el que estás muy feliz, pero entonces sientes que entonces no puedes estar triste, ¿sabes? Es como, oh, sí puedo estar triste, pero no puedo estar feliz. O sea, como que cómo integrar, ¿no? ¿Sabes que ahí también descubrí como las pequeñas cosas de las que no nos damos cuenta? Porque yo recuerdo, hay un recuerdo maravilloso que yo tengo de mi papá. Una vez estaba yo de visita en Camargo y estaba en mi cuarto encerrada. Y de repente mi papá me empieza a gritar, este cuento me encanta. Me empieza a gritar mi papá desde la sala, mija, ven, córrele, córrele, mija, córrele. Y ahí voy yo, ¿qué pasó, papá? Y estaba viendo mi telenovela y me dice, nada, nomás quería ver qué se sentía verte aquí y en la tele al mismo tiempo. Y a mí eso o sea, me llenó el Wow. corazón. Y entonces cuando yo estuve peleando tanto, porque aparte yo tenía como un estigma de que si yo no estaba en las plataformas, yo era menos actriz. Claro, claro, sí, sí, Cuando viene sí. toda esta ola de que ahora ya no es la televisión de antes, sino la plataforma, lo que la gente está viendo, como que yo empecé a creer que si yo no estaba ahí, entonces yo no era una gran actriz. Empecé a luchar por estar en la plataforma. Y mi papá no lo entendía. Yo recuerdo que tenía estas conversaciones y mi papá me decía, pero eso ¿dónde lo voy a ver? ¿O cómo le voy a hacer? Claro. Y el día que mi papá falta, yo estoy cumpliendo mi sueño de llegar por primera vez a esa plataforma. Yo decía, ¿y ahora cuál es el sentido? Si él ya no me va a poder ver aquí y en la tele al mismo tiempo. ¿Por Wow. qué peleé tanto por esto si lo que realmente me llenaba de esto era poder compartir mi éxito con mi gente? Y ahora en mi mesa falta alguien. Entonces es muy loco, Juanita. Wow, me parece increíble que esas cosas pasen y cómo pasan de esa manera, ¿sabes? Es como que a veces la vida te está tratando de mostrar algo Ujú, y es muy difícil procesarlo. O sea, ahorita que me estás contando eso también, es que estamos muy acostumbrados a veces cuando vamos a la terapia, es una parte muy racional, pero el cuerpo te dice otra cosa. total, O sea, es muy difícil engañar al cuerpo. No se totalmente. puede. Entonces, claro, en tu cabeza tú crees algo, pero el cuerpo te dice como tienes guardado, no sé, la muerte de tu papá aquí en la garganta porque no lo has gritado, porque no lo has soltado, o en la panza. Y es como en qué momento, o sea, cómo hago en verdad para poder alinearme, ¿no? La cabeza con el cuerpo y soltar, ¿sabes? Yo recuerdo que cuando pasa todo esto y estamos en plena pandemia, eran no quiero decir las 3 de la mañana porque es la hora del diablo, no eran las 3 de la mañana, pero sí en la madrugada. Yo estaba dormida y de repente despertaba con un ataque de ansiedad y pánico, y hoy me doy cuenta que eso era mi cuerpo. O sea, es Claro. como de hermana, acabas de perder a la persona que más amabas en la vida y te quieres hacer la loca trabajando y te quieres hacer la loca por ¿a quién le vas a demostrar qué? Grítalo, carajo, llóralo, sácalo, no nos lo dejes. Y hoy en día en terapia, te mentiría porque no sé todavía mucho del tema, pero me estoy empezando a A meter. adentrar con ejercicios de tapping, Total, el tapping es lo máximo, a mí me encanta. porque me Sí, encanta este meme que ahora circula mucho en TikTok de, ahora como le explico a mi sistema nervioso que no me abandonaron otra vez, es normal. O sea, todo el registro de todo eso está aquí y te lo cuento y empiezo a sentir. Y es como decirle a mi cuerpo, ya pasó, estamos, y nunca estamos, nos va a dejar de sí, doler, pero estamos a salvo. seguras. Ujú. Estamos a salvo y estamos tranquilas. Bueno, gracias por compartir primero eso, porque además me acuerdo mucho de estar hablando contigo en esos momentos y tal vez cuando ya llegaste aquí, que habían pasado 8 meses, como dices tú me pareciste una chica demasiado divertida que nos Mm. hacía reír demasiado. Es que me encantaría que pudieras hacerme la caminada
Un baile. Los bailes Sí, ¿cómo? ¿cómo se llama? Cumbia, Cumbia, cumbia. cumbia, por favor, no, Yo no, no. bailaba vestida de monja, cumbia como un chango, y no había cosa que les hiciera reír más a ellas, porque ver a una monja como ubican la película de Ya no estoy aquí. Yo me obsesioné con esa película. Sí, esa era, Ajá, claro, y yo me claro. ponía a bailar así, Wow, como wow, nos reímos era demasiado. increíble. Luego les bailo. No, de verdad que me encantó tu sentido del humor y creo que pues hace parte de tu esencia y que la verdad has podido como, ¿no? Integrar atravesando un momento tan difícil. Otra cosa que te vi como cuando te conocí fue que tú has sido una persona que te vi muy soñadora, o sea, yo como que te veía que los ojos te brillaban de los sueños que tenías. ¿Qué crees que ha sido lo más positivo de eso y lo que a veces de pronto no, como que te ha chocado con pared? Ok. Lo más positivo de eso es como siempre que me estoy quejando de algo, y ojo, me dejo quejarme, o sea, Claro. tampoco me regaño, o sea, si me quiero quejar, me quejo, pero luego siempre termino haciendo el ejercicio de ponerme en perspectiva otra vez, de recordar de dónde vengo y de lo improbable que era que yo llegara hasta acá. Mm, Y me doy cuenta que le he cumplido a la niña Oka todos sus sueños. O wow. sea, si yo me sentara con ella, que el otro día hice ese ejercicio en terapia, y fue muy loco porque como que en mi regresión, no regresión, o sea, como en mi memoria, Sí. yo me recuerdo a mí misma bailándole a mis muñequitos en la sala, canciones de Tatiana, que era como un ídolo de los 90s de las niñas, ¿no? Y, y la vi de lejos y le dije, ¿sabes qué? A mi terapeuta, no me quiero acercar a decirle nada, porque ella lo va a hacer bien. No sabe ni cómo carajo lo va a hacer, pero lo va a hacer bien y lo va a Wow. lograr. Solo quiero contemplarla porque me da envidia verla, me da envidia porque ella no sabe lo afortunada que es, porque en su mesa no falta nadie y porque no le tiene miedo al ridículo y eso le va a hacer falta en el futuro, lo va a necesitar. Total, No le voy a total. decir nada porque no la quiero asustar. Y ella como de, ¿se asustaría? Y yo, no, no, o sea, solo pues no me conoce. Entonces, no quiero afectar nada. Es como si moviera algo en el pasado y se afectara, mejor no, no toco nada, no le diría nada. Ella lo va a hacer muy bien. Sí, total. A mí me encanta esto que estás hablando, que hoy en día se oye mucho más de hablarle a tu niña interior. Yo siento que mi herida mucho es el abandono y rechazo y muchas veces cuando me siento como en esas situaciones, he hecho el ejercicio de sentar a mi Juana bebé Ujú. y decirle como te abrazo, nadie te va a abandonar porque hoy en día estás conmigo y nadie te puede abandonar, Ay, qué bello eso. ¿sabes? Y siento que eso que me estás diciendo como que me llega mucho. Em, Otra cosa que ahorita echando un poquito para atrás que dijiste de que Nacho fue el que te dijo, ok, terapia. Cuando empezamos a hacer esta serie, tú todavía no te habías comprometido con Nacho, Todavía no. pero te Y soñabas, lo olía, yo lo olía. Yo les decía, huelo a un diamante por ahí. vuelo un diamante. Mm. Lo olía. Siento que, ¿te acuerdas cuando te llamé el otro día para invitarte al podcast que te dije, muchas veces estamos viviendo sueños que algún día tuvimos y no nos dimos cuenta? Ujú, ujú. ¿Tú crees que lo que has vivido con Nacho o la relación que has armado o hasta la pedida de mano fueron sueños que tú algún día tuviste o ni? ¿O fue más de lo que te imaginaste? Fue mucho más de lo que yo soñé. O sea, como que yo sí me soñaba siempre en pareja, pero lo soñaba porque la sociedad me lo impuso. De hecho, yo recuerdo que a mis 26 años yo estaba soltera. Había terminado una relación de 7 años y para nosotros que estábamos en provincia, como que mi familia, yo ya era la quedada. O sea, había una genuina preocupación por de mi familia, de, ¿y entonces tú qué, Okairi? O sea, ¿ya no te piensas casar? Yo decía, pero tengo 26 años y no sé si ya se dieron cuenta, hey, soy actriz, lo logré. No Eso no importa, importaba no, no tanto. importaba, Era era que como estuvieras de... casada pronto para tener hijos pronto. Y yo empecé a sentir esa presión. Claro. Y después, o sea, ahora me acuerdo de eso y digo, bendito Dios, o sea, yo no me quedé por presión en un lugar donde yo no quería estar. Mm, De repente, y lo pienso y digo, o sea, yo no era vieja cuando conocí a Nacho, yo no era vieja cuando me casé, de hecho, sigo siendo una jovenzuela, total. pero esperé
el momento preciso para conocer a la persona que llegó a complementarme, a sumarme, a hacerme mejor persona. Yo he mejorado muchísimo conscientemente por mí y porque mi marido se merecía una mejor versión de mí también. Y me encanta eso, me encanta lo que soy cuando estoy con él. Y si me hubiera dejado llevar por el qué dirán, hubiera cometido el peor error de mi vida, Juanita. Total. Entonces, mi marido era mucho mejor de lo que yo en algún momento soñé. Me encanta eso que dices porque a veces uno cuando está con personas, uno cree en ese momento que eso es lo mejor que uno puede tener. Ujú, ujú. Y por lo menos, o sea, o cuando vas a cortar con alguien y uno está como arraigado a esa persona, uno no le está dando espacio al universo, a Dios, en lo que sea que tú creas, para Que que de pronto venga, te traiga algo mucho mejor de lo que tú te pudiste haber imaginado, ¿sabes? claro. Pero también creo, o yo no sé si tú crees en eso de uno crea la realidad que quiere. ¿Qué crees? O sea, como, ¿dónde crees que tú estabas parada para haber atraído a una persona como Nacho? Creo que ya tenía muy consciente todo lo que yo no quería. Mm. Y fue muy loco, y llámale ley de la atracción o como quieras, pero yo recuerdo que empecé a salir con un carajo que fue lo peor, o sea, o sea, lo peor. Pero cuando te digo lo peor, y aparte yo tenía como en mi egocentrismo la grandiosa idea de creer que él iba a cambiar por mí. Jamás va a pasar, No, eso chicos, no lo no. hagan. Pero bueno, con ese trancazo, yo recordé que en alguna ocasión yo había conocido a alguien que estaba como súper conectado con Dios. No es que yo no esté conectada con Dios, o sea, yo me siento más conectada con el universo. Ujú. Yo le pido al universo. Y recuerdo que esta persona como que me contó su historia de amor, un poco que ella le pidió a Dios que le mandara el amor de su vida con una señal, una rosa blanca en la primera cita, y eso pasó, y entonces ella descubrió que se tenía que casar con él, bla, bla, bla. Y a mí cuando me rompe este carajo el corazón, como que yo dije, güey, le voy a hacer mi carta al universo. Así como esta chica, le voy a hacer mi carta al universo. Ya se me Entonces, olvidó que me habías... sí, Sí, sí. cuenta, cuenta. Y es muy loco porque ahí es donde yo me doy cuenta de que la ley de la atracción existe. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide porque es como súper precisa. Es muy, Total. muy Hay que loco, ser muy específico. muy específico. Yo recuerdo que en ese entonces a mí me gustaba mucho ver comedia, ir a lugares donde dieran stand-up y todo esto. Me hacía muy feliz. Y entonces yo me acuerdo que llegué con el universo y le digo, a ver, si me van a volver a romper el corazón, mínimo que me hagan reír mucho. Mándame un novio comediante. A ver qué pasa. Amén. Y güey, o sea, Cállate. cagadísimo. ¿Y cómo llega Nacho? ¿Cómo lo conociste? O Como a sea, las 3 semanas de que yo, pero de verdad, aparte yo con una fe, o sea, te lo sí, juro que sí. si yo te contara, me llamarías loca, pero yo siento que ese día, mientras yo le decía al universo, salía como una luz así de mi pecho que me conectó con la luna, qué sé yo, o sea, yo me sentí de verdad así de, güey, estoy decretando muy cabrón. Total, total. Sí, sí, sí. Como debe ser. Ajá, ajá, loquísimo, o sea, no lo hice de dientes para afuera, o sea, fue Mm. algo en mí que ya. Y recuerdo que como a las 3 semanas yo me meto, yo siempre leo todo lo que la gente me manda, por eso es que te digo que siempre leo. Claro. Y me meto como a los mensajes como de gente que no sigues ni nada. Y me llama la atención uno que estaba verificada la cuenta. Entonces me meto y veo que era un chico reaccionando a un video donde según yo estaba bailando sexy y me pone jajaja. Y yo, este baboso, jajaja, que lo ¿Qué? estoy dando todo. Y me meto y entonces leo, o sea, fue muy loco, Juanita, porque me meto al perfil de Nacho y en letras mayúsculas y como separadas, ya sabes, como C, O, Sí, M, sí. decía comediante, en grandote. Y yo, ¿what? Wow. ¿What? Y bueno, empezamos a Y salir. tú, De hecho, Diosito, gracias, universo, ¿me escuchaste? después, en la primer gira que me toca a mí vivir como su novia con él, recuerdo que él se va por primera vez, su podcast empieza a ser como súper exitoso y salen a girar por primera vez en la vida. Y yo recuerdo que en ese viaje él se va y yo me quedo pensando, es que yo tenía que haber sido súper específica, qué tonta, porque yo lo que le dije al universo es, si me van a volver a romper el corazón, mínimo que me hagan reír muchísimo.
ay no, este carajo me va a volver a romper el corazón y este sí me va a Me hizo reír, pero enterrar. igual me lo va a romper. Claro, y este sí me va a enterrar porque ahora sí estoy súper enamorada, ¿no? Yo ya estaba, bueno, babeaba por él. Claro. Y regreso otra vez. Y yo, ok, universo, ya me quedó claro que no mames, esto es muy cabrón. Oye, a ver, pues yo también quiero una señal. Si este tipo es el amor de mi vida, yo soy muy coda, Juanita. A mí me va muy bien, la verdad. Pero yo soy súper coda conmigo. Yo le doy a todo el mundo lo que quiera, pero conmigo mismo a mí como que me cuesta, ¿sabes? Como que siento que no necesito tanto. Y mi sueño así ya el más Wow. materialista y superficial y terrible que yo tenía en mi vida eran unos zapatos Jimmy Choo. Y yo decía, yo me voy a casar con unos zapatos Jimmy Choo y será el único día en mi vida que yo Usa esos gaste. zapatos, sí, Claro. que me los gaste. Y entonces voy al universo y le digo, ok, si este tipo es el amor de mi vida, que me regale unos zapatos Jimmy Choo. O sea, como para que me quede claro que sí es el amor de mi vida. Ok, bueno, amén. Y güey, regresa de su Gira. gira y me viene justo con un speech. Me dice, yo sé que tu sueño es estar en Netflix en alguna ocasión, yo sé que lo vas a lograr. Y el día que eso pase, quiero que en tu presentación uses esto. Y no sé, fue un speech súper bonito. Me queda claro, me desconecté cuando vi los zapatos. Que dije, qué No, loco, wow. cómo el universo, o sea, llámame loca, no sé qué No, yo sí pasó, creo hubo en eso magia. completamente. Yo también, cien por muy ciento loco. Yo siento que cuando uno está presente y uno pide las señales, el universo te las manda o Dios te las manda. Tú las Yo puedes ver o nunca no le las había ves. compartido a él eso, ¿eh? O sea, porque de verdad en mi sistema decía, esto es súper materialista y interesado. Esto no lo vamos a guardar para nosotras y cuando nos casemos nos compramos nuestros zapatos Jimmy Choo. O sea, no había manera de que él lo supiera, para que me entiendas. No, pues y de unos zapatos pasó a una casita Ujú. que quiero que cuentes ese cuento que es muy especial Eso es también y es como de lo que muy decimos, mágico. crear lo que tú quieres. Fue muy loco. La historia de mi casa fue muy loca, porque yo me acuerdo que cuando Nacho y yo empezamos a considerar casarnos, empezamos a considerar tener una casa en el futuro, no Wow, mañana, no teníamos con qué, ni mañana ni pasado. Y mi hobby favorito era ver casas, casas que nunca iba a poder comprar ni pagar, que tú creías que... que yo creía que nunca iba a poder comprar ni pagar. No, bueno, sí había unas que, güey, ni en 3 vidas, me iba a alcanzar. Bueno, Pero por deporte lo hacía, como que me metía y hacía, ay, ¿cómo vivir esa gente ahí? Ay, ese sillón se ve bien cómodo. Y yo me veía en esas casas, pero hubo una en específico que cuando yo entré a ver esa casa, como que había una foto desde el jardín hacia un ventanal que esa casa tenía. Y yo la vi y dije, qué bella casa. O sea, te llamó. me llamó cabrón, ajá. Y se la mandé a Nacho y todo, como de, ay, qué linda casa. Pasaron los años, nosotros no estábamos comprando casa en ese momento. Mm. Pasan los años, nos casamos, hacemos nuestro ahorro. De hecho, el 14 de febrero de ese año, Nacho llegó y me dijo, bueno, pincolinca, así nos decimos. Me dice, este año, Pincolinca, porque sí, sí. Que sí, ya eres sabes que uno se creativo. pone creativo y, Wichihachi, wichi ajá, wichi. y eso ha evolucionado, pero ahorita nos Ajá, decimos pincos. pincolinca. Ajá, Ajá. me dice, bueno, este año pues no va a haber un regalo como Los zapatos. no va a haber Jimmy Choo ni nada, porque pues estamos ahorrando. Lo que sí es que, y me dio una casita de muñequitos. Me dice, te prometo que esta casa te la voy a hacer una casa de verdad. Y a mí eso me rompió el corazón. O sea, dije, ¿por qué tú eres así? ¿Qué hice Sí. bien? ¿Por qué te encontré a ti? Wow. Me, Te me llenó, rompió sí, en me mil rompió. pedazos. Sí, Sobre wow. todo porque al año siguiente la casa ya era una realidad. Todo ese año empezamos a buscar casa. Teníamos ya el ahorro. No nos alcanzaba para nada, Juanita, porque aparte obviamente nos íbamos a meter en un tema de una hipoteca y tal, pero ya Claro. teníamos nuestro ahorro como para la inicial y no nos alcanzaba para nada. Y yo recuerdo que vimos 1000 casas y había algo que nomás no se daban las cosas. Incluso ofertamos una y por X o No. Y se nos trancó el juego. Y yo le dije a Nacho como ya en una desesperación de, ¿será que tenemos que esperar? ¿Será Claro, ¿será que que esta es la señal del universo de no? de no? Ajá. Y entonces recuerdo que mi casita que me dio Nacho, yo la metí con unos duendes que yo tengo. Claro. Yo tengo como pues, regalitos que me va dando la gente y tengo como unos elfitos que supuestamente te conceden deseos. Yo sigo creyendo que es el universo.
no los elfitos en Pero sí. puede ser el universo de A través de. Exacto, los elfitos bajan del universo en un tobogán y lo hacen. Y me acuerdo, porque aparte me da un poco de pena que la gente venga a mi casa y decir, ¿y esos elfos? No me vayas a hacer un amarre o algo. No, no, tranquilo, y ni cómo explicarles. Sí, Son son buenos buenos, ellos no elfos. son traviesos. Entonces los tenía como en el closet, ¿no? Me acuerdo que cuando Nacho me da la casita, yo voy a mi closet y la subo. Y recuerdo una cosa muy loca, que yo cerré los ojos y les dije, ay, por favor, elfitos, háganme esta casita realidad. Y cuando cierro los ojos, por alguna razón yo tengo la imagen de ese jardín hacia ese ventanal. Punto. Wow. Empezamos con el tema de la casa, te digo, nada se nos da. Y le digo a Nacho, ¿será que habrá que esperar más? O qué sé yo. Y al día siguiente nos dice la corredora, como de, oigan, acabo de bajar de precio esta casa por si les interesa. Y Juanita, o sea, cuando yo abro el link, era la imagen del jardín hacia el ventanal 3 años después. Wow. Y ya Wow. había bajado muchísimo de precio y ahora sí nos alcanzaba. Le dije a Nacho, yo no lo puedo creer. O sea, yo debo de ser la persona que Manifiesta, la sí, favorita del sí. universo, porque es cabrón como lo que. Sí, lo que piensas, lo creas. Muy loco. Y Wow. así llegó la casa de mis sueños, la casa que yo quería, no era otra, era la casa. Wow. A mí me Muy loco. encanta eso, muy loco. Oye, y hablando de todo esto, yo creo que la gente ve, y yo te veo personalmente también, a ti con Nacho, relación que es un tema que a mí en lo personal me ha costado mucho. O sea, ¿cómo crear una relación así? ¿Sabes? Como que ¿cuál crees que han sido las cosas más importantes para poder crear una relación así? Creo que hay que aprender. Mira, por ejemplo, Nacho siempre me dijo, yo tenía como reglas muy establecidas que eran red flags impasables para nadie. Y Ujú. tú superaste todas esas red flags. Yo solía Ok. ser una persona bastante complicada, justo también porque vengo de una cultura de mucho machismo, había muchos celos en mí, cosas que ni siquiera ¿Tú son eres muy algo. celosa? Súper celosa. Y yo ni siquiera, obviamente ya ahora sí ya sé de dónde viene, como todos mis celos y todas las creencias que yo solía tener, no me pertenecían a mí. Venían Y de otros exacto, ancestros, sí, claro. yo no soy esa persona. O sea, por Mm. ejemplo, a mí un poco en mi casa me enseñaron a que mi competencia eran las mujeres. Y yo no tengo esa creencia. Y de hecho, justo cuando nos tocó hacer la venganza de las Juanas, fue como lo que yo necesitaba del universo para darme cuenta de las mujeres son tus aliadas, las mejores que tienes, no te confundas. Entonces, Wow. justo como que todas estas creencias que yo tenía me hacían una persona bastante complicada. También yo era una persona súper insegura, conmigo misma en general. Wow. Y te Por lo digo, mismo que decía, sí, porque sentías que de pronto no era me suficiente. sentía totalmente amenazada todo el tiempo, no me sentía suficiente. O sea, yo cuando conozco a Nacho y lo admiro, porque admiro demasiado a mi pareja, creo que ese es un punto importante, admirar a tu pareja es clave, siempre. Total. Yo como que, no sé, me volví loca. O sea, me daba tanto miedo perderlo que era una cosa muy loca de yo misma me autosaboteaba, porque yo misma no creía que yo merecía un amor así de bonito. O sea, como que yo estaba esperando el trancazo de repente, porque yo decía Claro. a mí, porque yo no lo merezco, hasta que un día Nacho me lo dijo, o sea, este es un tema tuyo, tú no crees merecer un amor así de bonito. Entonces, hermana, Wow. o lo trabajas o esto Va a se. volar. Y tenía toda la razón del mundo. Ahí es también donde yo entro a terapia y reconecto con todo esto que digo, esa no soy yo Claro. y todo eso no me pertenece. Y la Wow. verdad es que se me quitaron como 100 elefantes de encima. Entonces sí creo que cuando descubres que tienes a una persona que es la persona correcta para ti, em, es que suena raro como el hay que ceder. O sea, a mí sí me gusta creer que soy la mejor versión de mí para la persona que me hace feliz. Mm. Convertirme en la mejor versión de mí porque aparte también es mi felicidad, ¿sabes? Ujú, ujú. Entonces Sí. creo que por ahí, o sea, cuando te des cuenta que estás ante la persona correcta, échale ganitas, Yo, échale ¿tú ganitas, sabes qué es cuídalo. sabes qué es la tusa o no? La que La te da tusa después de de. cortar. Ajá, ajá.
Yo estoy pasando por una tusa. Ahorita. Dame un consejo. Ay, pero es en ¿Es serio. en serio? Fíjate que mi marido Es- escribió 7 reglas para superar a tu ex y Wow. me parecen maravillosas. Ojalá te las comparta. Bueno, se los voy a pedir Pero también. creo que mi favorita es, la regla se llama ¿Dónde queda Cambodia? Y es mantener tu mente ocupada en lo que sea. Creo que lo que estás haciendo En ahorita, hacer un podcast. en hacer un podcast, en crear, en buscar hacerte feliz, mantén tu mente ocupada. Creo que ese es mi mejor consejo. Ocúpate. Ocúpate y obviamente no te quiero decir evádelo porque va a llegar y vívelo y si te sientes mal es buena señal de que estás avanzando, Sanando. pero ocupa tu mente, Juanita. Tú aparte Mm. eres una caraja súper creativa, súper alegre, que sí, ocupa tu mente y No si se quieres preocupe, llámame. no se preocupe, ocúpese. Ajá, exacto. Gracias, Ocupa tu amiga. mente. Bueno, y ya para el último, para terminar, es que ya lo viste ahorita anteriormente como en esta visión, pero igual quiero que si hoy te encontraras a Oka Ujú. de 6 años en un cafecito, sentadita así, Hmm. ¿tú qué le dirías? ¿Cuál consejo le dirías? Hmm. Vive el aquí y el ahora. Creo que es algo que no lo vas a entender hasta que cumplas como 30. O O más. sea, te lo van a repetir tantas veces y no te va a caer el 20 hasta los 30. Pero deja de tratar de correr. Estás aquí, pero tu mente está en que ya quieres cumplir 10. Y Mm, cuando tienes 10 estás con que ya quieres tener 15 para tener novio. Quieres comerte la vida y no te das cuenta que ahorita lo tienes todo y que no pagas impuestos, hermana, y que no pagas renta. O sea, de verdad, vive ahorita, el ahorita. mm, Lo más bonito de la vida son estar. total, Creo que la ansiedad es un exceso de futuro total. y la depresión es un exceso de pasado. Entonces, ¿por qué no nos enfocamos en ahorita, güey? Total, sabes que yo antes hacía, yo antes pensaba que te decían, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? No, yo antes pensaba volverme invisible para ir a donde esté mi exnovio y saber qué está diciendo. Yo para Meterme en el robar ropa. celular. Yo quería Sí. ser invisible para ir a robar ropa No, yo, y zapatos o Jimmy sea, Shoes. como y para ver qué estará diciendo. Y hoy en día pienso que el superpoder que quisiera tener es el poder de estar presente Ujú. todo el tiempo. Sí. O sea, wow, ese superpoder, Qué buen superpoder. ¿verdad? Sí. Amén, que como manifiestas también, voy a manifestar aquí al lado tuyo también. Ay, gracias, gracias Te hermanita quiero. por venir aquí, te quiero tanto. Yo a ti, Gracias por invitarme. gracias por compartir todo Feliz, feliz de la vida. aquí y por vernos y esta charla. Solo quiero dejar en claro, yo no quiero ser un ejemplo para nadie. Yo a veces doy malos consejos, entonces como que luego la gente piensa que porque sales en la tele eres un ejemplo. Oye, No somos ejemplo de nada. Hagan lo que les dé la gana hacer. ay, yo anoté aquí una frase que me encanta, que la uso mucho, espérame que te la pongo, que es de un libro que se llama The Creative Act. Ujú. Y mira lo que dice, espérame, antes de el acto de crear. Cualquier cosa que permite a la audiencia acceder a cómo es el mundo es precisa, incluso si la información es incorrecta. ¿Me explico? O sea, Claro, porque es esto tu percepción. es tu percepción y el que les sirva ¿no? y resuene, maravilloso. Y el que no, Encuéntralo que en el pase la siguiente página. episodio. Exacto, exacto. Sígueme en el siguiente episodio. Claro que sí. Gracias por la invitación. La pasé muy bien, hermana. Gracias, Te quiero. hermana. Te amo. ¿Vas a lo de la carta o...? ¡Ay! Se me olvidó. A ver, A ver, hermanita, a ver, saca una déjame, cartica. abro mi... Abre tu. Ya. Saca una cartita. A ver, A ver qué sale. dame el consejo que necesito hoy. Este de aquí. A ver, ¿qué dice? Dice, tengo el favor del universo. Gracias universo porque mi vida mejoró exponencialmente desde que descubrí que cuento con tu favor sobrenatural. Güey, qué loco. Lo que estábamos hablando. Gracias porque todos los días recibo un trato especial. Güey,
Te dije, soy la favorita del universo. Me abres puertas de oportunidad inimaginables y me mandas a las personas correctas a mi camino. ¡Wow! Tú haces que todo sea posible, inclusive cosas que ante los ojos de cualquiera podrían parecer imposibles. Mi oportunidad, una en un millón. Güey, qué locura. Wow. Gracias porque tu favor hace que mi vida sea extraordinaria. Básicamente el resumen del episodio. Si no quiere ver el episodio completo, váyase al final. Quedé loca. Quedé loca. Wow.